damos la bienvenida a don Alejandro García, que lo veo por ahí que se está conectando. El Franci con su familia. Vicente Vázquez ya está conectado. La familia Troncoso de Peñaflor, Los Ángeles. Bienvenidos, chiquillos. Patricio, ¿cómo estás? Con tu familia, espero. Hay un Huawei P9, no sé quién será. Matías, de Chillán Viejo. El David Zambrano. La señora Berta está conectada. Monchita, también nuestra hermana, está conectada. Así que vamos a dar comienzo a la reunión cantando el himno 260. Lo habíamos escuchado durante el preludio de la presente reunión. Es Jesús murió, su sangre abrió la entrada dentro del velo celestial lugar. Lo voy a entonar yo en esta ocasión. Mis hermanos se pueden preparar. Tal vez alguno me quiera apoyar con el segundo himno. Así que vamos a cantar el himno 260. Lo dejo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Jesús murió, su sangre abrió la entrada dentro del velo celestial lugar, en donde el alma ya purificada cerca del Padre pudiese llegar. Por Cristo entrando, nada allí tememos, su gloria no nos puede anonadar. En luz estamos y permanecemos, firmes, tranquilos y sin desmayar. Contigo ahí, Señor, nos encontramos, con quien nos trajo para nuestro Dios, en cuya gracia paternal estamos, gozosos de elevarle nuestra voz. Por ti, Jesús, el Hijo bien amado, por solo ti tenemos admisión. Por ti llegamos como tus hermanos, con voz de canto y de adoración. Oh Dios de corazón, te agradecemos que te dignaste al hombre aproximar a tu regazo, pues que así quedamos, cual hijos admitidos a tu hogar, cual sacerdotes somos consagrados al Padre para dar adoración y ofrenda espiritual de rescatados. Rendimos-te, Señor, de corazón. Muy bien. El próximo himno que vamos a cantar es el 266, pero quisiera pedirle ayuda a alguna familia por ahí que esté conectada. No sé si habrá alguna familia voluntaria, algún hermano también que quiera cantar con nosotros.
No sé si ya. Tenemos tiempo para cantar el 266. Hermano Víctor, ¿usted me quiere apoyar? Se lo sabe, ¿no? El 266, ni sangre hay ni altar. Háceme con la manito si me quería ayudar, no. ¿Sí? Ya. Segundo himno, es el segundo himno. Yo te voy a dejar el audio abierto, ¿ya? Ahí ¿Ah, lo yo solito? escuchas. Es que si cantamos los dos se acopla. Ya. Ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya, no sube llama ni humo, ni más cordero habrá. Empero he aquí la sangre de Jesús, que quita la maldad y al hombre da salud. Con gratitud, Señor, la sangre veo brotar, que dio la paz al pecador, triunfando en su lugar. Gran triunfo sobre el reino de Satán, ni queda un enemigo, ni otra lucha habrá. Con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja nuestro mal. Del Padre es este amor, amor del Hijo eterno que murió, y amor del Santo Espíritu del Trino Dios. Con gratitud, Señor, acójome a trabar de la esperanza que nos das, cual ancla firme está. Del velo adentro, donde el precursor entró y hoy vive por nosotros ante Dios. Con gratitud, Señor, corona espero yo, de vida y gloria ceñirás a cada vencedor. Ningún laurel marchito el juez dará, mas como el trono eterno de Jehová será. Muchas gracias, Víctor, por el apoyo. Y como decía la pantalla, le vamos a pedir a 3 hermanos que nos apoyen. En primer lugar, teníamos a Francisco Poblete, luego Guillermo Urrutia, si está conectado, y Vicente Vázquez al final, para que después le quede abierto el audio a Vicente.
y así él pueda seguir. Veo que no está Guillermo, así que lo voy a reemplazar yo en la oración. Pero le vamos a abrir el audio a Francisco. Francisco, por favor, tu papá, si está ahí, que nos apoye con la oración. Padre eterno, queremos acercarnos a tu santa presencia para darte gracias por tus bendiciones, tus cuidados que has tenido en tu amor y misericordia con nosotros. Pedimos, Padre eterno, que este día sea tu palabra de bendición para cada uno de los que escuchamos, vamos a escuchar este mensaje. Rogar por nuestros hermanos que no pueden estar conectados de esta forma, que tú les cuides y les bendigas. Dejamos en tus manos la presente reunión, rogando por nuestro hermano que entregará el mensaje, que tú le guías a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Ya. Muchas gracias, Francis. Voy a orar yo ahora. Y después le abrimos el audio a nuestro hermano Vicente, quien va a orar y dará el ministerio de la palabra. Padre amado, nos acercamos con reverencia hasta su misma presencia, como su palabra promete, oh Padre, porque el sacrificio de Cristo, del cual hemos cantado, de esa persona gloriosa que descendió del cielo, su Hijo amado, y entregó su vida en la cruz, ese sacrificio nos hace acepto delante de su persona, y nos permite, oh Padre, acceder hasta el trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y cuánta necesidad tenemos hoy de alcanzar esa gracia, de recibir el oportuno socorro de parte tuya, porque hay cosas que no podemos controlar. Ejemplo de esto, Padre, es la pandemia, pero también diariamente vemos dificultades y necesidades en lo cotidiano que están escapando a nuestro control. Vemos que se tienen que tomar decisiones y rogamos por nuestras autoridades para que lo hagan con sabiduría, guiados, oh Padre, por tu providencia, para que todo sea de acuerdo a tu voluntad y no haya que correr riesgos innecesarios. También, oh Padre, rogamos por las iglesias, no solamente la asamblea de aquí de Chillán, sino por todas las iglesias a lo largo y ancho de este país, y por qué no pedir por el mundo entero, Padre, que hay creyentes que necesitamos congregarnos al nombre del Señor. Que tú restablezcas la normalidad pronto en estas circunstancias, si es tu voluntad, y si no, Padre, que podamos agradarte en nuestras vidas, consagrándonos a ti en todo aspecto. Por lo pronto, Padre, sabemos que tú tienes propósitos detrás de todas estas circunstancias y rogamos que tu palabra sea guiada para que nos revele ese propósito, para que se nos dé a conocer cuál es el deseo de tu corazón, como lo has hecho hasta ahora a través del ministerio de distintos hermanos, mostrando que debemos los creyentes tener tranquilidad, pero también que haya palabra del Evangelio para aquellos que lo necesitan, palabra de salvación, palabra de consuelo, dando a entender de que más allá de una pandemia está la necesidad de ser salvos del pecado. Y por eso, Padre, rogamos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares y amigos que nos acompañarán en esta reunión, que tal vez están escuchando acompañados de un hermano, para que tú abras su corazón, su entendimiento y puedan pasar de muerte a vida. Rogamos por nuestro hermano Vicente, que tendrá la responsabilidad de exponer tu palabra, para que tú, Padre, seas con él. Y rogamos por las necesidades particulares como la de don Pablo en Ningüe, aquel médico que está afectado con su familia por esta enfermedad, ya su hijo en casa, pero rogamos por ellos para que tú les consueles, por Emilia y su familia, esta pequeña que recibió este balazo, para que tú seas con ella, Padre, restaurando su salud y proveyendo de alguna manera que puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y asegurar la salvación de su alma. Queremos quedar bajo tus cuidados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Vicente, que tiene que reiniciar su audio. Ahí sí.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias por esta maravilla de la salvación, por esta confianza que tenemos tus hijos, Padre Celestial, esta esperanza que tenemos en los cielos, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, su retorno. Y Padre Celestial, también saber que Él nos llevará a su presencia y que ya no habrá más dolor, que no habrá más tristeza, Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo ha logrado una salvación perfecta para los suyos. Te rogamos por nuestros familiares que no son creyentes, por aquellos que aún no te conocen, para que tú obres para salvación, para vida eterna en ellos. Que tú seas, Padre Celestial, con nuestros vecinos, con aquellos que nos rodean, con aquellos que tienen necesidad. Sobre todo en la salvación, Padre Celestial, te rogamos que tú nos ayudes a predicar el Evangelio. Nuevamente te rogamos por el doctor Padre Celestial de Ningüe, Padre Celestial, que tú seas con él. Doctor Pablo, te rogamos que tú seas con su familia, que tú le ayudes. Pero también pensamos, Padre Celestial, en nuestras hermanas de edad, que tú les cuides, que tú seas con ellas, cuidando, Padre Celestial, de ellas y también supliendo sus necesidades. Te rogamos, Padre, que tú les proveas. Sabemos que así es. Y Padre Celestial, también sabemos que todo está bajo tu control. Gracias por tu amor y misericordia. Te rogamos que tú seas con nosotros ahora para abrir tu palabra, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que todo sea para tu gloria y tu honra. Nos encomendamos a ti agradecido por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir, ¿cierto?, con el mensaje que nosotros teníamos, que es la vida del rey Ezequías. En un momento difícil, en un periodo difícil, Ezequías, ¿cierto?, ha de reinar, y el lugar donde él reina, ¿cierto?, es Jerusalén. Para aquellos que no acompañan y no conocen, él es rey sobre Jerusalén, y todos los reyes que le presidieron a ellos, ¿cierto?, nosotros hemos visto que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Versículo 1 dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hasta ahí, por el momento, la palabra de Dios. Y la historia de Ezequías es realmente una historia formidable. Es una historia que nos muestra, ¿cierto?, a un rey que quiere hacer la voluntad de Dios. Y vemos en Ezequías un rey que ha dedicado, ¿cierto?, su vida, sus primeros años, como gobernante, a hacer volver a su pueblo para servir a Jehová. Es la primera obra que él hace, ¿cierto?, es la de reparar el templo que estaba destruido y que había sido abandonado por Israel. Hay algo excepcional en la vida de Ezequías, como dije, porque muchas veces es similar a la nuestra. Ezequías tiene
un alto, un bajo, y también tiene una vida llena de problemas y dificultades. Alrededor suyo, ¿cierto? Nosotros hemos visto que tiene un alto grado de responsabilidad de cuidar y de velar por su pueblo. Y también tiene la preocupación de ser invadido por Asiria, una nación perversa y mala que destruía a quienes se le oponían, una nación llena de maldad. Entonces alrededor de él está la preocupación de levantar a Israel y por otro lado de defender a Israel de este enemigo que nos tenía atemorizado, ¿cierto?, a la nación. Ya Asiria había invadido a Israel y le había llevado cautivo. Pero cómo este hombre logró, ¿cierto?, llevar eficazmente los primeros años de su vida a que Israel se volviera. Él ha destruido, ¿cierto?, mucha idolatría que existía en Israel. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, y también en la vida del rey Ezequías. En el versículo 4, ¿cuál fue la fórmula o cuál fue el secreto de Ezequías que nosotros debemos llevar, ¿cierto?, como enseñanza a nuestra propia vida? ¿Qué es lo que hizo de Ezequías, ¿cierto?, que fuese un rey en sus primeros años que agradó a Dios? ¿Qué es lo que hizo Ezequías, ¿cierto?, para que Dios en su gracia y en su misericordia trabajara en él y protegiera a la nación de Israel? Bueno, lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó, dice el rey Ezequías, los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Esto quiere decir pedazo de bronce. Lo primero que hizo Ezequías, ¿cierto?, y que agradó a Dios fue quitar los lugares altos. Hemos dicho que hizo la restauración del templo, ¿cierto?, y llamó a la restauración del templo, abrió las puertas del templo, pero también quitó los lugares altos y toda aquella idolatría que había penetrado Israel y que por esta causa, ¿cierto?, Israel estaba pasando por este periodo de tribulación y de angustia. Ezequías, como un hombre de Dios, se dio cuenta de que la idolatría había penetrado en todo lugar. Cuando dice que había quitado los lugares santos, para quienes no conocen, los lugares santos eran aquellos lugares donde Israel, ¿cierto?, había puesto idolatría y donde Israel iba y acudía para invocar estos ídolos. Por lo tanto, Israel estaba siendo llevada a la idolatría, que quebraba el primer mandamiento de Dios, el segundo mandamiento que decía, primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego dice, no te harás imagen de ninguna cosa creada. Israel había quebrantado, ¿cierto?, estos mandamientos que Dios había dado a una nación para que fuese una nación separada, una nación santa. Israel no lo había hecho y se había vuelto a la idolatría desde que Salomón, ¿cierto?, muere, entra y penetra, ¿cierto?, con esta idolatría a Israel. Y estos lugares altos de invocación habían ensuciado la obra que Dios había hecho en Israel. Todos ellos, ¿cierto?, se habían vuelto idólatras, se habían vuelto hombres que no servían al Dios vivo y verdadero. Es tremendo como el pueblo de Dios se olvida y entra en la idolatría, pero hay algo importante aquí que cabe mencionar. Dice en el versículo 4, donde leímos, dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Es increíble que lo que Dios había ocupado como método de salvación en el tiempo de Moisés, porque Moisés levantó esta serpiente de bronce
porque el pueblo había murmurado contra Dios. Esto muchos años antes, ¿cierto?, de que Israel tuviese una nación. Estaban caminando por el desierto, estaban siendo probados en el desierto por 40 años, y esta nación había murmurado en contra de Moisés, en contra de Jehová, y Dios levantó ciertas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y el pueblo moría, porque se habían rebelado contra Dios, contra Jehová, y Dios había enviado ciertas serpientes ardientes. El pueblo nuevamente se vuelve, ¿cierto?, hacia Moisés, y le dice que Moisés ore por este pueblo, por ellos, para que Dios, ¿cierto?, les perdone. Y Dios le dice, ¿cierto?, a Moisés que se haga una serpiente de bronce y la levante en un asta lo más alto posible para que el pueblo pudiese ver. Entonces, cuando Moisés lo hace una serpiente de bronce, la pone en un asta y la levanta muy alto. El pueblo debía mirar, ¿cierto?, esta serpiente con fe y mirar su condición y poner la fe en el instrumento que Dios había escogido para salvación de ellos, para sanación, ¿cierto?, de ellos, porque mucho pueblo había muerto. Moisés, ¿cierto?, lo levanta y el pueblo acude, ¿cierto?, y mira la serpiente de bronce y mucho pueblo sanó de aquella terrible juicio que Dios había mandado, estas serpientes que andaban en el desierto y que mordían al pueblo por su pecado, por su murmuración. Ellos tomaron esta serpiente y seguramente la guardaron durante mucho tiempo. Miren cómo el pueblo de Israel fracasa, ¿cierto?, al llevar a esta imagen que solamente tenía un tiempo en que Dios había hecho una salvación. Un instrumento de salvación se vuelve para Israel un instrumento de idolatría. Israel, ¿cierto?, toma este instrumento que Dios había provisto para salvación en un periodo de tiempo y la pone, ¿cierto?, como un instrumento de idolatría. El rey Ezequías se da cuenta de esto y quiebra, hace pedazos, ¿cierto?, esta imagen. Nosotros tenemos la tendencia, o el mundo tiene la tendencia a la idolatría y a ensuciar la salvación que Dios da. Mucho tiempo después, muchos años después, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, el Señor va a tomar esta ilustración de la serpiente de bronce correctamente. Aquí hay un rey, miren, en una aplicación vemos un rey que destruye, ¿cierto?, una imagen que se ha vuelto una idolatría. Y vemos en el Nuevo Testamento un rey que pone las cosas en claro y que habla nuevamente de esta serpiente de bronce, pero con una aplicación real y verdadera. Es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, toma esta aplicación de la serpiente de bronce que ha sido hecha por Moisés y se la anuncia a un hombre, Nicodemo. Nicodemo, ¿cierto?, era un hombre que buscaba o deseaba, ¿cierto?, agradar a Dios. Era maestro principal en Israel, un hombre religioso, y acude al Señor, ¿cierto?, para recibir de él alguna palabra, algo, ¿cierto?, que le lleve al conocimiento de Dios, a la salvación del mismo. Y el Señor le dice, primero llega Nicodemos y le dice, le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios por las cosas que tú haces. Y luego hay una conversación entre ellos, y el Señor le dice que era necesario que él naciera para entrar en el reino de Dios. Y este hombre, Nicodemo, no sabía cómo nacer de nuevo. Puede ser también tu caso. Tú a lo mejor no sabes cómo nacer de nuevo. Y el Señor le dice que nacer de nuevo simplemente se llevaba a cabo por una obra divina, una obra que Dios había de realizar. Y le dice a Nicodemo que era necesario que él naciese para poder entrar al reino de los cielos. Y el Señor le da esta enseñanza. Le dice a Nicodemo. Nicodemo no sabe cómo nacer de nuevo. Y el Señor le expresa esta enseñanza. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
está hablando de aquella serpiente que nosotros estamos hablando, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está frente a Nicodemo y le dice cuál es la real situación de la serpiente de bronce. Solamente era una figura de aquel que había de venir, de aquel que había de ser levantado entre el cielo y la tierra, de aquel que había, cierto, ser levantado entre el cielo y la tierra, donde el hombre debía poner su mirada por fe. Esa serpiente, ¿cierto?, de bronce era simplemente un metal. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, yo debo ser levantado entre el cielo y la tierra para que todo aquel que mire por la fe sea salvo, tenga vida eterna y no venga a condenación. Hay muchas personas también en el día de hoy que ensucian el Evangelio, así como se ensució la imagen, ¿cierto?, de esta serpiente de bronce, y lo llevan a la religión y lo llevan, ¿cierto?, a algo que Dios no había establecido. Así también la salvación en Jesucristo es muchas veces mal enseñada. No se enseña correctamente. Se vuelve una idolatría. Nosotros vemos en la religión popular, ¿cierto?, algo semejante con lo que nosotros estamos viendo ahora. La muerte del Señor se pone solamente como algo religioso, como una idolatría, no como algo verdadero, no como algo real, no como una salvación que Dios ha hecho para que el hombre tenga vida eterna. El hombre, cierto, ha ensuciado lo que Dios establece como salvación. Así fue en la antigüedad con la serpiente de bronce y así es también con la salvación en Jesucristo. La salvación en Jesucristo, ¿cierto?, no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, o lo que nosotros demos, o lo que nosotros podamos aportar. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con algún recurso que nosotros podamos otorgar. Muchas veces la religión, ¿cierto?, pide dinero y lamentablemente se ensucia el Evangelio. La salvación es gratuita porque el Señor Jesucristo, al ser levantado entre el cielo y la tierra, ha quitado de en medio el pecado y ha quitado de en medio la ira, ¿cierto?, que pesaba sobre nosotros. La ira ha sido quitada. El Señor Jesucristo, como un símbolo de la serpiente de bronce, ¿cierto?, carga sobre la iniquidad, ¿cierto?, carga con el juicio que era contra nosotros. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, paga en nuestro lugar. Y realmente aquella serpiente de bronce que fue mal llevada por Israel como un símbolo de idolatría, vuelvo a repetir, la vemos hoy en día en muchas religiones, en muchas formas de religiones. La persona, ¿cierto?, que va a alguna religión y se le pide que debe hacer algo para ser salvo, esa religión es falsa. El Señor le ha dicho a Nicodemo, le ha dicho que la serpiente de bronce fue levantada para que todo aquel que mirara en la serpiente de bronce viviera por ella. Así también el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso me llamó la atención con respecto a la serpiente de bronce. Pero ¿qué impulsó a Ezequías, volviendo a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Mire qué maravilloso versículo de este rey. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y Dios le honra al escribir lo que sigue, guiado por el Espíritu Santo. Dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Miren qué maravillosa evidencia para este hombre, Ezequías, de parte de Dios. A pesar de que, vuelvo a repetir, Ezequías tuvo altos y bajos, Dios, cierto, en su palabra dice que no hubo otro después de él en Judá. Porque dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Versículo 7 dice, y Jehová estaba con él. Miren, miren qué maravilloso. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Miren, nosotros tenemos algo similar para nuestra enseñanza en el día de hoy. El Señor Jesucristo, para que un hombre de Dios sea totalmente consagrado, debe seguir las pisadas del Maestro. Y el Señor lo dice, ¿cierto?, en su palabra, hablando de aquella vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no permanece no lleva fruto, pero todo pámpano que en mí permanece lleva fruto. Es decir, esta unión que tenía Ezequías, ¿cierto?, se refleja en el Nuevo Testamento con nuestra unión con el Señor Jesucristo. Toda vida consagrada, toda vida, ¿cierto?, que lleve buen fruto para Dios, debe ser una unión vital con el Señor Jesucristo. Él es aquel que nos nutre de vida, es aquel que nos consagra, es aquel que nos lleva a su presencia, es aquel que nos imparte vida, una vida consagrada al Señor, una vida que nos haga amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro interior. Es una vida que debe estar en unión con el Señor Jesucristo. No hay otra forma en que el creyente, ¿cierto?, pueda vivir una consagración plena hacia Dios. No hay otra vida en donde nosotros no podamos llevar fruto. Es la única manera donde el creyente puede llevar fruto, es una vida de unión con el Señor Jesucristo. Porque aquí mismo lo dice, en Dios, en Jehová Dios de Israel, puso su esperanza. Versículo 7, y Jehová estaba con él, es decir, había una unión con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Es la única forma. Yo le digo a mis hermanos, a mis hermanas, quienes nos acompañan, la única forma en que nosotros podemos vivir una vida consagrada es una vida en comunión plena con nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en que el creyente pueda disfrutar y hacer tremenda restauración que hace Ezequías. Si nosotros queremos levantar nuestra asamblea, si nosotros queremos ser un instrumento en manos de Dios en nuestra asamblea, primero tenemos que empezar a vivir una vida consagrada hacia el Señor Jesucristo. Que nada, ¿cierto?, que sea externo, como Israel, pueda ensuciar, porque lo que realmente busca Dios es en nuestra consagración personal, nuestra vida en comunión con Él, en nuestra vida que sea una vida de devoción hacia Él, amarle, ¿cierto?, porque Él nos amó primero, velar, ¿cierto?, en oración, porque Él lo desea, vivir, ¿cierto?, una vida que agrade al Señor. Y Ezequías lo logra. Ezequías, ¿cierto?, tiene este tremendo privilegio y Dios estaba con él. Dios no solamente estaba con él, sino que, como vimos en Segunda de Crónicas, Dios puso en el corazón del pueblo hacer esta tremenda tarea de restauración a Israel. Volviendo, ¿cierto?, a Segunda de Crónicas, en el capítulo 30. Versículo 1. Hemos dicho que en la reunión anterior hemos dicho que él se propuso celebrar la Pascua. Él se aferra a la palabra de Dios. Es decir, que ambas cosas, para una consagración en nuestra vida, debe ser real. Una unión con Dios, personal. O sea, una unión personal con Él y un apego absoluto a la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos velar en nuestra vida. Todo hermano que carece de esta fuerza es un creyente débil en su vida. Mira, es un creyente que no ama su palabra, un creyente que no ama su palabra. Es un creyente, ¿cierto?, que no está en unión con Dios, no está en unión con Él. Y al revés, un creyente que dice que está en unión con Dios, pero no ama su palabra, esa unión no da prosperidad en nuestra vida. Ambas cosas en el rey Ezequías están penetradas en él. Él ha hecho, ¿cierto?, él ha hecho memoria, ¿cierto?, de la celebración de la Pascua. Ha quitado la idolatría, ha sacado la idolatría. Es porque él ama la palabra de Dios.
Él sabía que debía celebrar la Pascua porque Dios así lo había establecido. Hemos dicho que 200 años pasaron, ¿cierto?, sin celebrar la Pascua. 200 años de silencio, 200 años en que el pueblo no se unió en un canto. No hubieron ciertas familias que iban hacia Jerusalén, que era un lugar alto, ¿cierto?, donde las familias caminaban en aquellos senderos, ¿cierto?, de Israel, juntándose en los caminos, cantando aquellos salmos graduales. 200 años de silencio. Y este hombre es un tremendo hombre que nosotros debemos imitar, ¿cierto? A pesar de que él es del Antiguo Testamento, en nosotros, ¿cierto?, vale la pena que nosotros hagamos este esfuerzo, que vivamos una vida de unión con Dios y una vida consagrada a través de su palabra, que no despreciemos su palabra, que amemos su palabra y que nosotros, ¿cierto?, velemos en ella. ¿Has leído tú una palabra de Dios hoy día? ¿Has hecho, ¿cierto?, en tu vida un paro, por así decirlo, no solamente en las reuniones que nosotros tenemos, sino un alto, una detención en tu vida y leer, ¿cierto?, para mostrar lo que Dios te está entregando a ti, porque Dios quiere vivir una vida de unión contigo, quiere mostrarte a ti lo que Dios desea para tu vida, porque Dios quiere tomarte como un instrumento. Hermano y hermana apreciado, tú puedes ser un lindo instrumento en la mano de Dios si sabes esta verdad, si sabes que solamente a través de la unión con Cristo y a través de su palabra, tú vas a ser ocupado. Y el rey, versículo 2 dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Todo hombre consagrado, ¿cierto?, tiene buenas determinaciones. Eso es lo que nosotros debemos saber. Cuando un hombre, ¿cierto?, se consagra, une a otros para que se unan a él en un propósito común. Mira que es hermoso. Toda restauración, toda cosa que se eleva comienza con uno. Él infunde, ¿cierto?, y se une a otros para que los otros sean parte de esta restauración. No se puede hacer solo. Una restauración no se hace solo. Se hace con hombres, ¿cierto?, que están alrededor de aquellos, ¿cierto?, que desean esto. Es decir, como lo decía el profeta en la antigüedad, que aquellos que amaban la palabra de Dios se unían para apreciar las verdades de Dios. Y esto es real. O sea, toda consagración comienza conmigo. Y todo aquel que se une a esta necesidad en el pueblo de Dios, ¿cierto?, de unirnos con un propósito en común, de servir a Dios, es lo que hace falta en nuestra asamblea. Mira, nuestras asambleas fracasan en cierta manera porque nosotros nos jactamos de ser hombres que aman la palabra de Dios, que obedecen la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros, lamentablemente, estamos más dedicados hacia el hombre que hacia la palabra de Dios. Muchas veces más dedicados a lo que el hombre dice que lo que Dios dice. Eso no debe ser así. En nuestra asamblea, ¿cierto? Hablo los de Chillán porque ellos me conocen. Es necesario que nosotros nos consagremos cada día más en nuestra lectura, en nuestra unión con el Señor, y seremos hombres ocupados por Dios. No hay otra forma. Y todos aquellos se unieron con un mismo propósito. Vuelvo a repetir, todo esto comienza con la unión vital que tenemos que tener con el Señor Jesucristo y su palabra. El rey dice, le agradó y toda la multitud, y determinaron hacer pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Antes de avanzar en esto, se me viene a la mente que muchas veces, así como la serpiente de bronce, ¿cierto?, fue levantada en un acto horroroso de idolatría, nosotros muchas veces podemos tener la palabra de Dios como algo religioso en nuestra vida. Algo que no hace efecto en nuestra vida. Algo que simplemente la levantamos para ir a la reunión, o simplemente, ¿cierto?, la adorna,
en nuestra biblioteca y no es real en nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Si algo que fue para beneficio de salvación, nosotros tenemos algo que es beneficio para nuestra vida, la palabra de Dios. Y debemos, ¿cierto?, ocuparla, leerla. Y aquí hay un mandato de un rey. Un mandato de un rey, ¿cierto?, a hacer pregón. Pregonar, ¿cierto?, ir a las partes más profundas donde el pecado ha penetrado, donde el pecado, ¿cierto?, ha hecho escarnio, ¿cierto?, su vecino Israel. Yo lo dije, ¿cierto?, la semana pasada. La mitad de Israel ya había sido transportada, ¿cierto?, llevada cautiva. Pero ellos tienen que entrar en lo más profundo de aquellos lugares y pregonar esta buena noticia. Miren qué importante es para nosotros entrar, ¿cierto?, en lo más profundo, ¿cierto?, del pecado, donde había penetrado el pecado en Israel, y hacer pregonar una tremenda noticia, una restauración de Israel, una tremenda noticia, ¿cierto?, que era para consolar el alma de aquellos que estaban sufriendo por la cautividad, una tremenda noticia de salvación, podríamos decir, para Israel. Israel debía volverse hacia Dios, debía volverse, ¿cierto?, a los rudimentos de la palabra de Dios, debía volverse, y Dios, ¿cierto?, tiene instrumentos para su llamado. Aquellos que se habían unido, ¿cierto?, al rey Ezequías son instrumentos en manos del rey. Miren qué similitud hay, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento con el mandato del Señor, del Rey de Reyes, cuando dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, llevando una buena noticia, ¿cierto?, a lo más profundo de nuestro alrededor. Entrando, ¿cierto?, a entrar con una buena noticia, una restauración, un avivamiento, una esperanza, una salvación en el Dios vivo y verdadero. Es decir, que nosotros, ¿cierto?, al ser restaurados, al ser, ¿cierto?, movidos, debemos ser capaces de llevar el evangelio. Mira, nuestra asamblea, ¿cierto?, el fracaso que nosotros tenemos, y debemos ser real, es que muchas veces, no todos los hermanos, porque yo sé que hay hermanos que trabajan llevando el evangelio como buenos creyentes, pero muchas veces fracasemos, ¿cierto?, en esta forma de llevar el evangelio, penetrar en la profundidad de la vida de otros, de aquellos que nos rodean, y anunciar, ¿cierto?, las verdades del Señor Jesucristo. Pero debe ser unido, si nosotros llevar un mensaje correcto. Debe haber una vida unida con Dios y una vida consagrada en su palabra. No hay otra forma. Y debemos correr, ¿cierto?, llevando este tremendo mensaje para aquellos que tienen necesidad. Nosotros debemos pensar que Israel tenía la tremenda necesidad, miren, una tremenda necesidad de una restauración de Dios. Estaban siendo asolados por Asiria, estaban siendo llevados cautivos. Muchas familias fueron llevadas a lugares, ¿cierto?, que eran de dolor. Sí, yo les dije que el rey de Asiria y todo su ejército eran perversos. Ellos, todo hombre, ¿cierto?, que era llevado prisionero, muchos de ellos, ¿cierto?, eran torturados porque a Asiria les gustaba, ¿cierto?, aquello, torturar a los hombres, cortar sus partes íntimas, desnudarlos, flagelarlos, despellejarlos, cortar sus cabezas. Cuánto dolor había en la parte norte de Israel, y ellos tenían que entrar a aquel lugar. Mira, ese mandato le costaba la vida si eran pillados llevando este mensaje. Nosotros en el día de hoy no somos perseguidos, pero muchos de nuestros hermanos en la antigüedad fueron perseguidos por causa del Señor. Y nosotros, ¿cierto?, nos acomodamos a nuestra vida y no somos capaces de llevar el mensaje que el Señor ha depositado en nuestra mano. Mira qué tremendo. Y dice, y fueron, y decían,
Perdón, versículo 5. Y fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey, miren, lo había mandado. Volviendo al Nuevo Testamento, en aplicación, ¿cierto?, verdadera a nosotros, ellos están corriendo riesgo. Y ellos son como un mensajero, como correos, es decir, ligeramente. Nosotros vemos, ¿cierto?, en la palabra de Dios dice, cuán hermosos son los pies que llevan las buenas nuevas. Corriendo, llevando el mensaje a todo Israel. Un tremendo ejemplo de estos hombres que no tienen nombre aquí, pero que Dios los conoce. Así como muchos de nosotros no somos conocidos, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, por qué serlo tampoco, que ser conocido por los demás no tiene ningún sentido. Debemos ser conocidos por Dios. Él conoce su nombre. Él son guiados ellos con valentía, llevando el mensaje, ¿cierto?, a todo Israel, corriendo el riesgo ellos en su propia vida. Y van rápidamente. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la buena nueva. Y ellos, ¿cierto?, van corriendo, llevan el correo. Dice, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado, miren, de la mano de los reyes de Asiria. Volveos, es decir, Dios está con los brazos abiertos. Mira, si tú no eres creyente, Dios también, ¿cierto?, está esperando que tú en tu corazón te vuelvas, porque Dios está obrando en tu corazón, está obrando para salvación y vida eterna. Tal vez tú estás escuchando en tu casa y no eres creyente, y Dios está esperando de que tú te vuelvas. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar. Vuélvete al Señor. El Señor está esperando tu venida. Mira qué tremendo. Dios en su inmensidad, ¿cierto?, espera pacientemente. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere, ¿cierto?, de aquel hombre que está a punto de morir. La muerte, ¿cierto?, está ahora en nuestra mente. ¿Cuántos han muerto? Siempre las noticias están mostrando, murieron tanto, murieron tanto, murieron tanto. Y qué triste saber que una persona, sabiendo la verdad, ¿cierto?, no se vuelve al Señor. No confía en Él, no mira, ¿cierto?, por la fe, aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto. No le mira, ¿cierto?, por fe. Dice, como decía al principio, dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. De cierto te digo que el que cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú este mensaje? Y este mensaje, ¿cierto?, nosotros somos llamados a publicarlo. Debemos ser obedientes como estos hombres. Y como muchos, ¿cierto?, que llevaron el mensaje del Evangelio y dieron su vida por su Rey, por su Señor. Y nosotros no se nos pide esto. En este mundo, ¿cierto?, a nosotros no nos persiguen, no nos matan, al menos aquí en Chile, no nos matan. Seamos valientes, seamos hombres esforzados como ellos, seamos hombres capaces de llevar el mensaje rápidamente. Y este mensaje es el perdón a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Este mensaje no solamente traía el llamado al arrepentimiento,
sino que también traía un mensaje de paz. Dios tiene un mensaje de paz para ti. Dios tiene un mensaje, ¿cierto?, de paz para contigo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, paz en nuestro corazón, paz con Dios. Realmente que el Señor, el tiempo me alcanzó, no voy a terminar, pero el Señor bendiga su palabra y nos ayude, ¿cierto?, a meditar en esta hermosa enseñanza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuánta enseñanza hay, Padre Celestial, para nosotros en el Antiguo Testamento. Cuánta enseñanza hay en el Nuevo Testamento. Cuán hermosa es tu palabra. Cuán válida en el día de hoy. Y Padre Celestial, nosotros deseamos, Padre Celestial, agradarte. Y lo único que debemos hacer es vivir, Padre Celestial, en unión contigo. Te rogamos que nos hagas amar tu palabra, a predicarla como estos hombres, como muchos también, Padre Celestial, de la iglesia, llevaron el mensaje a costa de sus vidas, entrando, Padre Celestial, en lo más profundo del pecado, en aquellos lugares donde había necesidad, en aquellos lugares donde se necesitaba la luz, fueron, Padre Celestial, instrumentos en tus manos. Ayúdanos a hacerlo. Bendícenos, acompáñanos. Que tú bendigas la asamblea de Chillán y también, Padre Celestial, de nuestros hermanos que nos acompañan y de aquellos que también han sido invitados y están con nosotros. Que tú bendigas nuevamente a nuestro doctor de aquí de Ningua, doctor Pablo, a su hogar, a su familia, para que tú seas con ellos. Gracias por la salvación en Jesucristo y te rogamos que tú seas con nosotros. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Gracias, muchas gracias, hermano Vicente. Quería pedirles que por favor me acompañaran a cantar un himno. Creo que es de acuerdo a lo que nuestro hermano ha expuesto, y es el himno número 65. Así que los que tengan el ánimo, por favor, me acompañan. Yo lo voy a cantar desde acá. Ahí sí. El himno 65 dice: la grata nueva suena, la grata noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo aún resuena, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias. Todavía tenemos la responsabilidad de parte del Señor y el bendito privilegio de anunciar el evangelio. Vamos a cantar la primera estrofa y el coro. La grata nueva suena por el mundo en derredor, ofreciendo vida eterna al indigno pecador. De tal manera Dios a la humanidad amó, que a Jesús su bien amado a morir le entregó. Escuchad, escuchad el mensaje de perdón. Aceptad, aceptad de Jesús la salvación. Muy bien. Muchas gracias. Este ministerio ha sido muy... me afectó mucho en lo personal. Estuvo muy bonito. Ver la vida de Ezequías siempre es estimulante en todo sentido. Sobre todo la palabra del Señor cuando es bien explicada. Gracias, hermano, por eso. Y quiero mandar los saludos correspondientes a quienes se conectaron hoy. En orden alfabético salen en la lista, así que don Alonso Cofré, sale un celular ahí, no sé de quién se trata, así que me imagino que se... Ah, un amigo de Vicente me dice. Ya, perfecto. Alejandro García, que nos ha estado acompañando en las últimas reuniones. Don Alejandro, le mandamos hartos saludos.
Anthony Rangel y su familia, nuestro hermano Anthony, Benjamín Martínez desde San Carlos, mi hijo, harto salud, hijo. El David Zambrano, junto con Patricio. Denise Arroyo de Santiago, mire, tenemos gente de Santiago, la señora Dina, acá de los Volcanes, la señora Doris García, también le mandamos harto saludo a la señora Doris, la familia Garcés Avilés, Carolina, Luis, Nati, muchos saludos, la familia Mora Figueroa, que está ahí con el Martín, que lo veo en pantalla, los Troncoso Godoy, que deben estar conectados todavía, les mandamos hartos cariños, César, tu familia, la señora Margarita, don Denis, que no le alcancé a mandar saludos la última vez, y a los chiquillos que están ahí con ustedes. Hartos cariños y abrazos allá a Peñaflor. Francis, ahí está Francis moviéndome la manito, si lo estaba mirando, hermano, no se preocupe. Hartos cariños también en el Señor. Guillermo Rutia, Guillermo, ¿cómo estás? Junto a tu madre ahí te veo en pantalla, hartos saludos. Don Héctor Quesada de Peñaflor, a quien también saludamos. Qué alegría que pueda estar con nosotros a través de este medio. También don José León, a don José, que no, yo sé que me escucha, así que le mandamos hartos saludos. Juan Martínez de la Asamblea de Chillán, con toda su familia ahí se ve la chiquilla que están al lado, qué bueno. La María José Hermosilla, ¿dónde anda por ahí? Ahí la vemos también que está conectada. La señora Berta, en ese celular que dice María Suárez, le mandamos hartos cariños a señora Berta, le echamos de menos porque no nos hemos podido reunir, siempre nos juntamos ahí en la reunión. El Matías Rubilar con su familia, que le mandamos, está solito hoy día, no está con su papá, pero le mandamos hartos cariños igual Matías, saludos a los padres. Milady de Los Ángeles, también, bajando está la hermana Monchita, conectada ahí, la vemos en pantalla, denle hartos saludos a la hermana Monchita, que se ve allá abajo. Del Patricio Zambrano, ¿cómo estás, Patito? Don Raúl Fuentealba con la señora Ide, los veíamos en pantalla también, así que le dejamos hartos cariños. La familia de don Ricardo Lesen estuvo conectado también, parece que ya no están, así que igual le dejamos los cariños y los saludos. Y la Sonia de San Nicolás, justo a la familia, a su familia ahí, está al final de la lista junto con Vicente y su familia que están conectados. Les dejamos hartos cariños, no olvidemos la oración. Y un saludo para el JP que está aquí al lado mío, está en la transmisión. Así que no olvidemos la oración por don Pablo, su familia, y por Emilia, su familia, por nuestra hermana Julita. Está bien, gracias al Señor por lo que me he enterado, pero igual hay que seguir orando por nuestras hermanas de más edad. ¿Ya? Si tienen comunicación de la señora Justina, por favor, la señora Norma, me la hacen llegar para orar por ella en la próxima reunión. El viernes a las 20 horas nos volvemos a encontrar. Le avisa Margarita al hermano Pedro que está comprometido para el viernes. Ya, ahí está Pedrito. Ya. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.